Pak So-jun abrió los ojos y vio el cielo. No un techo. No una pantalla de teléfono. El cielo estaba gris, bajo, con nubes pesadas que se movían demasiado rápido para un clima normal. El olor era a sal, madera húmeda, algo podrido y al mismo tiempo vivo, como el olor de un viejo puerto después de la lluvia, multiplicado por 1000. Estaba acostado sobre tablas. Eso fue lo primero que entendió físicamente, había madera debajo de él. Ásperas, húmedas, con huecos entre las tablas a través de los cuales se veía el agua. Oscura, casi negra, inmóvil. Se sentó. Y vio el mundo. El agua estaba por todas partes. No era un mar, no había horizonte con línea de surf, no había olas, no había orilla en algún lugar lejano. Solo agua. Hasta el horizonte en todas las direcciones. Tranquila, como un enorme espejo con una superficie irregular. Aquí y allá, las copas de los árboles sobresalían por encima de ella, muertas, sin hojas, como dedos carbonizados. Aquí y allá, los techos de edificios hundiéndose en el agua hasta sus crestas. Una antena de televisión. La parte superior de un semáforo. Un asta de bandera sin bandera. So-jun estaba de pie sobre una balsa. Un cuadrado de unos 4 por 4 metros. Rudimentariamente ensamblada con tablas de diferentes tamaños, atadas con cuerdas y en algunos lugares fijadas con clavos. Debajo de las tablas, algo proporcionaba flotabilidad, escuchó un sonido hueco cuando se acercó al borde. Barriles de plástico atados debajo. No había nada en la balsa. Solo él. Y en la esquina, un cofre de madera. El cofre era viejo o parecía viejo. Madera oscura, con esquinas de metal que se habían vuelto verdes por la humedad. El candado no requería llave, simplemente se abría. So-jun se agachó frente a él. Lo abrió. Dentro estaba vacío. Miró el cofre vacío durante varios segundos. Luego, en el interior de la tapa, notó una inscripción tallada en la madera, no escrita. Las letras eran ordenadas, profundas, espera. 1 hora. Cerró la tapa. Se levantó. Caminó lentamente por la balsa 4 pasos en un sentido, 4 en el otro. Revisó los bordes, los barriles se mantenían bien, la estructura no crujía de forma crítica. Golpeó las tablas, sólidas, no podridas. Luego se sentó junto al cofre. Se abrazó las rodillas. Y comenzó a pensar porque no había nada más que hacer. Lo último que recordaba, tarde, oficina, plazo del proyecto. Trabajaba en una empresa de construcción como especialista en drenaje y estructuras hidráulicas. 29 años, sin familia en esta ciudad, con el hábito de quedarse hasta la medianoche. Cerró la laptop, se levantó para servirse café. Oscuridad. Luego este cielo. No gritó. No cayó en pánico al menos, no exteriormente. Por dentro todo era como un resorte comprimido, pero por fuera solo se sentó y miró el agua. Bien, se dijo en voz baja. Supongamos que esto está sucediendo. ¿Qué hay aquí? Una balsa de 4 por 4. Un cofre. La ropa que llevaba era ropa de trabajo, resistente, con bolsillos. En los bolsillos, un teléfono sin señal y con la batería al 5%, las llaves de un apartamento que no estaba aquí, y un pequeño cuchillo plegable que siempre llevaba, un hábito de las excursiones de senderismo. Un cuchillo plegable. So-jun lo sacó. Lo abrió. La hoja estaba limpia, afilada. Eso ya es algo, dijo en voz alta. El eco sobre el agua no respondió, el agua absorbía el sonido como una esponja. La hora pasó desapercibida, no podía controlar el tiempo sin un teléfono que funcionara, pero sintió el momento en que el cofre hizo clic. En silencio. Solo un clic. Como si algún mecanismo se hubiera activado dentro. So-jun abrió la tapa. Dentro había un objeto. Lo tomó. Lo giró en sus manos. Un rollo de cuerda. Fuerte, de nylon, unos 20 metros. Nueva, el olor a sintéticos, no a humedad. Miró la cuerda. Luego al agua alrededor de la balsa.
Luego a la silueta oscura distante hacia el noroeste. Había algo allí, otra balsa, o el techo de un edificio, o solo escombros. La distancia era de unos 200 metros, tal vez 300. Miró la cuerda una vez más. 1 hora, repitió la inscripción del cofre. Entonces, el siguiente objeto en 1 hora. El resorte dentro se aflojó un poco. No porque se hubiera vuelto seguro, sino porque había al menos algo, un ritmo. 1 hora. Un objeto. Una decisión sobre qué hacer con él. Esto no era una catástrofe, esto era una tarea. Y Pak So-Jun sabía cómo trabajar con tareas. Para la tarde del primer día, el cofre se había activado 3 veces más. Segunda hora, un hacha. Un pequeño hacha de carpintero, con mango de madera. La hoja era nueva, no afilada a la perfección, pero usable. So-Jun sostuvo el hacha en sus manos y miró los árboles muertos que sobresalían del agua a 100 metros al este. Los troncos estaban secos, parecían resistentes. Si pudiera llegar allí, material para ampliar la balsa. Pero tendría que nadar hasta allí. El agua estaba oscura y fría, bajó la mano hasta la muñeca y sintió, no era frío ártico, pero desagradable. Y en silencio, apenas audible, algo se movía allí, en lo profundo. No eran olas. Algo más. Decidió no nadar. Tercera hora, una lata. Frijoles guisados. La abrió con el cuchillo, la comió fría, sin arrepentimiento. Su estómago la aceptó en silencio. Cuarta hora, tablas de madera. 5 piezas aparecieron en el cofre de alguna manera que no entendió físicamente, eran más largas que el cofre, pero estaban dentro y olían a madera fresca. So-Jun miró las tablas. Luego a la balsa. Luego al hacha. Entonces, construimos, dijo. Trabajó hasta que oscureció. La oscuridad llegó bruscamente sin puesta de sol, el cielo simplemente se volvió negro, como si alguien hubiera apagado la luz. No había estrellas. No había luna. Solo oscuridad sobre el agua y oscuridad en el agua. Y sonidos. Eso era lo nuevo, el agua diurna estaba en silencio. El agua nocturna no. Al principio decidió que era el viento. Pero no había viento, el agua permanecía como un espejo. Luego decidió que era una alucinación auditiva por el estrés. Posiblemente. Pero el sonido era específico. Algo grande se movía bajo la balsa. Lentamente, sin prisa. Lo sintió no con los oídos, sino con los pies, a través de las tablas. Un ligero movimiento casi imperceptible del agua bajo el entarimado. Como si algo muy grande y muy lento estuviera nadando a unos 5 metros de profundidad. So-Jun se sentó en el centro de la balsa, agarrando el hacha, y no se movió. El movimiento continuó durante aproximadamente 1 minuto. Luego se detuvo. Silencio. Exhaló. Se acostó sobre las tablas. Cerró los ojos. El sueño no llegó de inmediato, pero llegó. Porque no había elección, sin sueño no habría fuerza, sin fuerza no habría decisiones. Pak So-Jun se durmió con el hacha en la mano y pensó en una sola cosa, por la mañana tenía que construir más alto. En el segundo día el cofre dio, un martillo y clavos, una bolsa entera, 100 piezas, un trozo de lona de 3 por 2 metros, una botella de agua, 1 litro y medio, con la etiqueta de agua común de tienda, y en la cuarta hora algo inesperado. Una brújula. Vieja, de latón, con vidrio agrietado. Pero funcionaba, la aguja apuntaba al norte con confianza. So-Jun miró la brújula durante mucho tiempo. Una brújula significa navegación. La navegación se necesita cuando haya dónde ir. Entonces, es posible ir a algún lugar. Entonces, el mundo no es una llanura infinita de agua, hay direcciones, hay diferencia entre norte y sur. Se levantó y comenzó a mirar en todas las direcciones con cuidado, realmente con cuidado, no la primera mirada por el SOC. Al norte, a 1 kilómetro de distancia, tal vez más, una mancha oscura. Grande. No árboles muertos, algo más denso, más alto.
Al este, a aproximadamente la misma distancia, algo se mueve. Lentamente. Otra balsa. No estaba solo. La balsa en movimiento al este era más pequeña que la suya, unos 3 por 3 metros. Una persona estaba de pie en ella y miraba en su dirección. La distancia era de unos 300 metros. So-Hun agitó la mano. Después de una pausa, la persona agitó de vuelta. Se miraron a través de 300 metros de agua durante varios minutos. Luego So-Hun tomó una decisión. Sacó el rollo de cuerda del primer día. Ató un extremo al borde de la balsa con fuerza, con un nudo doble alrededor de la tabla más gruesa. El otro extremo asimismo, alrededor de su cintura. Miró el agua. Oscura. Fría. Tranquila. Diurna, sin aquellos sonidos nocturnos. Saltó. El agua estaba más fría de lo que parecía desde arriba, quemaba de inmediato, le robaba el aliento. Se obligó a no entrar en pánico, estabilizó su respiración y nadó rápido, a crawl, sin mirar hacia abajo. No mires hacia abajo. Nadó y pensó, 20 metros de cuerda, ese es su radio. Si la balsa de la otra persona está más cerca de 20 metros, lanza la cuerda, consigue una conexión. Si no, regresa. Pero mientras nadaba, sintió algo. Debajo de él. No un sonido, movimiento del agua. Un ligero cambio de presión, como cuando alguien se sumerge cerca en una piscina. Solo que mucho más grande. Nadó más rápido. Lanzó la cuerda, no fue suficiente, le faltaron unos 3 metros. La segunda balsa estaba demasiado lejos. Se dio la vuelta. Nadó de regreso con todas sus fuerzas, sin pensar en nada excepto en las tablas sobre la cabeza de su balsa. Salió. Se acostó sobre las tablas y respiró. Bajo el agua nada. Silencio. Como si lo hubiera imaginado. La persona en la otra balsa gritaba algo desde lejos, imposible de distinguir. So-Hun levantó la mano, vivo. La mancha oscura al norte resultó ser más importante de lo que pensó. En el tercer día hizo un remo, rudimentario, de las tablas que había dado el cofre, unidas y atadas con cuerda. Feo, incómodo, pero funcional. Y dirigió la balsa hacia el norte. 1 hora de viaje y la mancha se volvió realidad. Era el techo de un edificio grande, lo que sobresalía por encima del agua era de unos 12 por 8 metros. Una superficie de concreto, con antenas, con conductos de ventilación. Plano, obviamente un edificio industrial o un centro comercial. Se elevaba 1,5 a 2 metros sobre el agua. Ya había personas en el techo. 3 de ellas. Lo miraron desde el borde del techo, 2 hombres y una mujer. Los 3 adultos, de unos 20 a 40 años. Los 3 con la misma expresión que probablemente tenía él también, una mezcla de shock, agotamiento y aguda atención. «Hey», gritó, remando más cerca. «Ven aquí», respondió uno de los hombres, un hombre grande, con barba, con una voz acostumbrada a hablar fuerte. So-Hun atracó en el borde del techo. Ató la balsa a una tubería de ventilación. Subió al techo. Se paró y miró a los 3. El barbudo, de unos 35 años, fuerte, con chaqueta de trabajo. Se presentó como An Beong-Hun. Dijo brevemente, conductor de camión, lo último que recuerda es haberse detenido en una gasolinera. El segundo hombre era más joven, delgado, con gafas que de alguna manera se mantenían en el puente de la nariz por milagro. Im Son-yeon, 23 años, estudiante. Lo último que recuerda es la biblioteca, la noche antes de un examen. La mujer, de unos 30 años, con cabello corto, con esa expresión particular de una persona que aceptó lo que estaba sucediendo más rápido que los demás. Cha Eun-geon. Doctora de urgencias. Lo último que recuerda es el final de un turno nocturno. ¿Todos tienen un cofre?, preguntó So-Hun. Los 3 asintieron. ¿Una vez por hora? Sí, dijo Eun-geon. Ya tengo 6 objetos. 2 veces comida, una vez una linterna, una vez un frasco de vidrio vacío, una vez un trozo de tela. Y una vez esto.
Lo mostró. Una pequeña placa de metal. Rectangular, con texto en relieve. So-Hun la tomó. Leyó. Encuentra a otros. Juntos es más. Miró la placa. ¿Alguien más tenía una igual? Beon-Hun metió la mano en el bolsillo. Sacó la misma placa, hay una orilla. Pero lejos. Sonyeon una tercera placa, el agua no está vacía. Ten cuidado por la noche. Los tres miraron las placas. Luego a So-Hun. Estás pensando lo mismo que yo, dijo Beon-Hun en voz baja. Estos no son objetos aleatorios, dijo So-Hun. Estos son mensajes. Diferentes para diferentes personas. Nos separaron deliberadamente para que, para obtener la información completa, tuviéramos que unirnos. Silencio. ¿Quién está haciendo esto?, preguntó Sonyeon. Nadie respondió. Sobre el agua estaba en silencio. No había viento. Las nubes se movían. Aún no importa, dijo So-Hun. Lo que importa es lo que tenemos, un techo, 4 cofres, información sobre la orilla. Miró el techo bajo sus pies. Y una buena base. Trabajaron todo el tercer día. So-Hun explicó lo que hacían. No porque se convirtiera en el líder en los primeros 5 minutos de conocerse, sino porque hablaba de forma concreta y sabía lo que hacía. Beon-Hun lo entendió rápidamente. Un hombre grande con mente práctica, no perdía tiempo en jerarquías cuando la tarea estaba clara. Las balsas, había 3, la cuarta de So-Hun, las arrastraron con cuerdas hasta los bordes del techo. Las aseguraron. Creó un perímetro ampliado, el techo más las balsas alrededor, un área total de casi 50 metros cuadrados. Los 4 cofres se colocaron en fila en el centro del techo. Para entonces ya se habían activado varias veces, el cofre de Beon-Hun dio una sierra de madera y una lata de sardinas. El cofre de Sonyeon un rollo de alambre y una pastilla de jabón. El cofre de Eunjeon un botiquín de primeros auxilios, pequeño pero real, y otra placa. La cuarta placa. So-Hun la tomó, por la noche no brillen demasiado. Ellos ven la luz. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Sonyeon en voz baja. Las cosas bajo el agua, dijo So-Hun. Eunjeon resultó ser la primera persona que había visto algo con sus propios ojos. Se lo contó en la tercera tarde cuando estaban sentados en el centro del techo, cubiertos con la lona, sin fuego, la placa decía no brillen demasiado. So-Hun decidió tomarlo al pie de la letra. La primera noche, dijo con voz uniforme. La voz de una doctora acostumbrada a hechos desagradables. No dormí. Miré el agua. Y vi una sombra. ¿Qué tipo de sombra?, preguntó Beon-Hun. Bajo el agua. Grande. Muy grande. Pausa. Brillante. Silencio. Brillante, repitió Sonyeon. No intensamente. Como si una luz fría viniera de dentro. Azulada. Pasó bajo mi balsa. Eunjeon miró sus manos. No pude evaluar el tamaño con exactitud. Pero la sombra era más ancha que la balsa. La balsa es de 3 por 3 metros. Entonces, más de 3 metros de ancho, dijo So-Hun. Mucho más, dijo Eunjeon. Silencio. Tal vez una ballena, sugirió Sonyeon. El mundo inundado, animales marinos. Esto no es mar, dijo So-Hun. El olor del agua es dulce. O muy débilmente salado. Esto no es agua de mar. ¿Entonces qué? Nadie lo sabía. Estaban sentados bajo la lona, y el agua alrededor estaba en silencio, y So-Hun pensó que bajo ese silencio algo vivía. Algo grande, brillante, que nota la luz. El agua no está vacía. Ten cuidado por la noche. Alguien sabía esto de antemano. Alguien puso esta información en el cofre. ¿Quién? En el cuarto día el hombre de la balsa del este vino él mismo. So-Hun lo vio por la mañana, remaba con un remo casero, obstinadamente, contra la ligera corriente que había aparecido durante la noche. Su balsa era más pequeña que la de So-Hun y se veía peor, las tablas desiguales, un lado hundido.
So-Hun estaba de pie en el borde del techo y esperaba. El hombre remó hasta allí. Levantó la cabeza. Unos 45 años. De piel oscura, delgado, con callos en las manos, obvio de inmediato. Con una mirada en la que no había pánico ni apatía, sino algo tercero, cálculo. El hombre miró el techo, las balsas, los 4 cofres, a las 4 personas. Contó. ¿Puedo?, preguntó. Sube, dijo So-Hun. Ató la balsa. Subió al techo. Miró alrededor una vez más, ya con más detalle. Bien hecho, dijo sin mucha emoción. El techo fue inteligente. Pensé en techos, pero el más cercano estaba lejos. ¿Cómo te llamas? Daeseon. Pausa. Ex militar. Los últimos 8 años, seguridad privada. So-Hun lo miró. So-Hun. Ingeniería hidráulica. Daeseon asintió con ese asentimiento profesional de una persona que había escuchado información útil y la puso en el estante correcto. ¿Tienes un cofre?, preguntó So-Hun. Sí. Daeseon miró su balsa. Esta mañana dio algo interesante. Metió la mano dentro de su abrigo. Sacó una placa, la misma de metal, con relieve. So-Hun la tomó. Leyó. La miró durante mucho tiempo. ¿Qué dice?, preguntó Beon-Hun. So-Hun leyó en voz alta: al norte hay enemigos. No todos los que sonríen son aliados. Al norte. En la misma dirección donde So-Hun había visto la gran mancha oscura que resultó ser su techo. Pero más al norte había algo más. No había mirado con cuidado allí, había estado ocupado construyendo. Ahora miró. En el horizonte, débilmente pero distinguible, algo grande. Más grande que su techo. Varias estructuras o una grande, la distancia no le permitía decir con más precisión. ¿Qué ves?, le preguntó a Daeseon. Tu ojo es más preciso. Daeseon entrecerró los ojos, miró durante mucho tiempo. Una gran estructura. No un techo, algo construido. Paredes de madera, rudimentariamente. Y gente. Al menos 4 o 5 siluetas. Pausa. Y una bandera. Sobre la estructura. ¿Qué tipo de bandera? Oscura. No nacional, casera probablemente. Daeseon bajó la mirada. La distancia es de aproximadamente 1,5 kilómetros. So-Hun miró al norte. ¿Pueden vernos? Si tienen binoculares, sí. Entonces ya nos han visto. Daeseon asintió. Entonces saben que estamos aquí, dijo So-Hun. Y nosotros supimos de ellos un día después. Tienen ventaja en información. Eso es pensamiento militar, dijo Daeseon. Eso es lógica, dijo So-Hun. Pero es útil que pienses con pensamiento militar. Daeseon lo miró. Evaluó algo. ¿Qué estás planeando?, preguntó. Primero entender quiénes son. Luego decidir. En el 5.º día los cofres comenzaron a dar cosas diferentes. No herramientas ni comida. O mejor dicho, no solo eso. El cofre de So-Hun en la 3.ª hora dio una hoja de papel enrollada. Gruesa, impermeable, del tipo usado para dibujos técnicos. En la hoja había un mapa. Rudimentario, sin escala, pero un mapa. Puntos, marcas, líneas. So-Hun lo extendió sobre el techo, sujetó las esquinas con piedras del conducto de ventilación. Los 5 se reunieron alrededor. Aquí estamos, dijo So-Hun. Un punto en el centro, al lado la marca, techo. Aquí está el norte. Un gran cuadrado con una bandera negra en el mapa. Aquí está el este. Varios puntos pequeños. Aquí está el oeste. Una gran cruz, no un edificio, sino una cruz, un marcador para algo más. ¿Qué significa la cruz?, preguntó Eun-Geon. Aún no lo sé. ¿Y esto? Son Yeon señaló el borde inferior del mapa. Había una flecha apuntando al sur y la inscripción, orilla, con signo de interrogación. Hay una orilla.
Pero lejos, recordó So-Hun la primera placa de Beon-Hun. Sur, dijo. La orilla está al sur. Con signo de interrogación significa que la información es incierta. Miró el mapa. Pero esto es un objetivo. ¿Qué tan lejos al sur?, preguntó Beon-Hun. No hay escala. No lo sé. ¿Una semana? ¿Un mes? Depende de en qué viajes, dijo So-Hun. Con lo que tenemos ahora, muchísimo tiempo. Necesitamos construir algo más grande. Daeseon miró el mapa en silencio. Luego dijo, ese gran cuadrado en el norte obviamente estaban construyendo. Pueden tener mejores recursos. O mejores cofres, dijo Sonyeon. Los cofres son iguales para todos, dijo So-Hun. Uno por persona. Lo que significa que cuantas más personas, más objetos por hora. Pausa. Pueden tener muchas personas, dijo Daeseon en voz baja. O pueden tomar los cofres de otras personas, dijo Beon-Hun. Pesadamente, con ese significado que no necesitaba explicación. Cofres de otras personas. Eso significa quitárselos a otros. Estén vivos o no. Al norte hay enemigos. No todos los que sonríen son aliados. So-Hun enrolló el mapa. Lo metió dentro de su abrigo. Necesitamos más personas, dijo. Confiables. Y necesitamos saber quién está en el norte antes de que vengan a nosotros. En el quinto día el cofre de Sonyeon dio algo completamente inesperado. Un libro. Pequeño, en una cubierta blanda impermeable. Sin título en la cubierta. So-Hun lo abrió al azar. Era un diario. El diario de otra persona, escrito a mano, con letra densa y ordenada. Había fechas pero no familiares. Simplemente, día 1. Día 7. Día 23. So-Hun comenzó a leer. Día 1. Estoy en una balsa. Solo. El cofre activó cuerda. Agua por todas partes. No entiendo. Día 3. Encontré un techo. Hay 2 personas en él, una mujer y un anciano. El anciano sabe algo. Dice que estuvo aquí antes. Eso es imposible. O posible. Día 7. El anciano dijo, esto no es la primera vez. Son ciclos. Cada vez gente nueva. Cada vez agua. Cada vez alguien llega a la orilla. Alguien no. Día 12. El anciano desapareció por la noche. Simplemente desapareció, la balsa vacía, el cofre cerrado. Sin rastros. La mujer dice, él siempre desaparece. Ella ha visto esto antes. Ella también estuvo aquí antes. Día 15. Ella explicó. Algunas personas no están aquí por primera vez. Ellos recuerdan. La mayoría no. Ayudan a los que no recuerdan. Día 19. El campamento del norte envió gente. Con sonrisas. Ofrecieron una alianza. Aceptamos. Error. Día 23. La última entrada. Vinieron por la noche. Lo tomaron todo. Los cofres. Los suministros. No nos tocaron físicamente. Solo tomaron y se fueron. Ahora no tenemos nada. Si alguien encuentra esto, no crean a los que vienen del norte sonriendo. Verifiquen. Siempre verifiquen. So-Hun cerró el diario. Miró la cubierta. Luego levantó los ojos hacia las 4 personas a su alrededor, que leían en su rostro lo que estaba escrito allí. Esto sucedió antes, dijo. Otras personas. Otro ciclo. Ciclos, repitió Sonyeon en voz baja. ¿Cómo, un juego en repetición? No lo sé. So-Hun miró al norte. Pero esa persona escribió la verdad sobre el campamento del norte. Coincide con la placa de Daeseon. Entonces la información es confiable, dijo Daeseon. No una pregunta, una afirmación. Muy probablemente. Y el anciano que recuerda los ciclos, dijo Beon-Hun lentamente.
Una persona así podría estar aquí ahora. En algún lugar en el agua. So-Hun miró la dirección oeste del mapa. A la cruz. Allí, dijo. Se dirigieron hacia la cruz en el sexto día. So-Hun y Daeseon. Solo los dos, no se necesitaban más, la balsa era pequeña, la velocidad importaba más que el peso. Eungeon se quedó a cargo, cofres, suministros, observación. Beonjun construcción, en estos días había entendido el sistema y trabajaba sin explicaciones. Sonyeon registros, el chico llevaba un diario detallado de todo lo que daban los cofres, con fechas y descripciones. So-Hun se lo pidió a Sonyeon, empezó sin preguntas. La balsa se movía lentamente. Los remos eran incómodos, el trabajo monótono. El agua era como un espejo, el cielo gris. ¿Crees que hay una persona allí que recuerda?, preguntó Daeseon a mitad de camino. Creo que la cruz en el mapa no es una marca aleatoria. El mapa fue dibujado por alguien que sabía lo que había allí. Eso significa que habían estado allí. O obtuvieron información de alguien que había estado. Daeseon remó. Guardó silencio durante un minuto. ¿No te molesta que el mapa apareciera en el cofre?, preguntó. Me molesta constantemente, dijo So-Hun con honestidad. Alguien controla los cofres. Alguien sabe lo suficiente como para darnos lo que necesitamos en el momento adecuado. Esto no es aleatorio. Estamos en el juego de alguien. Y sigues jugando. No tengo otra opción. Pausa. Pero estoy tratando de entender las reglas más rápido de lo que esperan. Daeseon lo miró de reojo. ¿Por eso leíste el diario 3 veces? 4, dijo So-Hun. La cruz en el mapa resultó ser una balsa vieja. Muy vieja, las tablas ennegrecidas por el agua y el tiempo, las cuerdas parcialmente podridas. Pero se mantenía. Había muchas cosas en ella, apiladas ordenadamente como en una despensa, pilas de latas de comida, rollos de cuerda, herramientas, varios objetos que So-Hun no identificó de inmediato. Y un cofre. Cerrado, viejo, con el mismo candado de latón. Pero no como los suyos. Diferente. Más oscuro, con tallado en la tapa, un patrón que sus cofres no tenían. Y una persona. Estaba sentado en la esquina lejana de la balsa, pequeño, seco, muy anciano. Con una capa oscura, a pesar de la ausencia de frío. Los miró mientras se acercaban sin sorpresa, sin miedo. Simplemente esperó. He estado esperando mucho tiempo, dijo cuando atracaron. Su voz era baja, pero firme. Siéntense. So-Hun y Daeseon intercambiaron miradas. Se sentaron. El anciano miró a So-Hun durante mucho tiempo, estudiándolo, como se mira algo en lo que se intenta encontrar algo familiar. ¿Viste el diario?, dijo. No era una pregunta. ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo escribí, dijo el anciano. Su nombre era Jeon Minu. O eso dijo, que el nombre no importaba porque cambiaba cada ciclo. Pero Minu era como se llamaba ahora. Hablaba lentamente, sin exceso. So-Hun escuchaba y no interrumpía, sabía escuchar. Este es el 7º ciclo que recuerdo, dijo Minu. En el primero yo era como tú. Sok. Luego aceptación. Luego llegué a la orilla. En la orilla oscuridad, luego despiertas aquí de nuevo. En el segundo ciclo recordé un poco. En el tercero más. Ahora lo recuerdo todo. ¿Qué es esto?, preguntó So-Hun. ¿De dónde vino el agua? ¿Quién controla los cofres? Minu negó con la cabeza. Eso no lo sé. Conozco las reglas. La mecánica. No la fuente. Entonces las reglas. Minu levantó un dedo, los cofres dan lo que se necesita, no lo que se quiere. A veces parece inútil. Luego lo entiendes. Siempre lo entiendes después. Segundo dedo, la orilla existe. Yo llegué a ella. Pero cada vez de forma diferente. La ruta cambia. Tercero, lo que vive en el agua no son enemigos. Siempre estuvieron aquí. Antes que las personas.
no atacan primero. Pero si un humano ataca, responden. Cuarto, el campamento del norte. En cada ciclo hay uno así. Personas que entendieron que los cofres son poder y decidieron recolectarlos de otros. Cada ciclo gente diferente. Una misma lógica. Pausa. Ellos no llegan a la orilla. Ni una sola vez en 7 ciclos. ¿Por qué? Minu miró el agua. Porque el cofre deja de dar cosas útiles a quien toma de otros. Comienza a dar basura. Comida podrida. Cosas rotas. Se cayó. Esto no es un castigo. Es mecánica. El cofre siente la intención. So-Jun no miró. ¿Cómo llegamos a la orilla? Juntos, dijo Minu simplemente. Cada vez que lo logran, es un grupo. Siempre diferente. Pero juntos. ¿Cuántas personas? Varía. El mínimo que he visto es 9. El máximo 27. Tenemos 5 ahora mismo. Lo sé. Minu se levantó lentamente, con esfuerzo, pero se levantó. Por eso necesitamos más. Señaló el mapa, que So-Jun no había sacado, pero que el anciano claramente había visto antes. Allí hay varios balsas. Personas solitarias. Asustadas. Necesitan a alguien en quien confiar. ¿Y tú? Minu miró su vieja balsa. Voy con vosotros, dijo. Si me aceptáis. So-Jun lo miró durante un segundo. Lo aceptamos, dijo. Regresaron al techo por la tarde con Minu y su vieja balsa a remolque. Eungeon los recibió en el borde, miró al anciano, a la balsa, al cofre con el tallado. No preguntó nada de inmediato, solo señaló hacia adentro, primero come. Todos se sentaron juntos y So-Jun relató brevemente la conversación con Minu. No toda, solo lo que concernía a los asuntos prácticos. Minu escuchó. A veces añadía detalles. Hablaba poco pero con precisión. Son Yeon escribía en el diario a tal velocidad que parecía que su mano no podía seguir el ritmo de su cabeza. Después de la cena noche. Y esa noche ocurrió lo que lo cambió todo. So-Jun no durmió, estaba de guardia, su turno. Se sentó en el borde norte del techo, mirando el agua. Silencio. Mucho silencio. Entonces luz. Bajo el agua. Azulada, moviéndose lentamente exactamente lo que Eungeon había descrito. Pero no una fuente. Varias. Se movían en lo profundo, 15 metros, tal vez 20, y cada una estaba borrosa, sin contornos claros, como fuego a través de un vidrio esmerilado. So-Jun observó. Entonces una de las luces se detuvo. Directamente bajo el techo. Y comenzó a subir. So-Jun no se movió. Observó. Sintió su corazón latiendo demasiado fuerte, físicamente fuerte, como si el agua pudiera oírlo. La luz subió lentamente. 15 metros. 10. 5. Luego se detuvo directamente bajo el entarimado, a unos 30 centímetros por debajo de las tablas. Esa misma luz azul se filtraba a través de las grietas entre las tablas, silenciosa, no cegadora. So-Jun se tumbó plano sobre el techo y miró a través de las grietas de las tablas. Y lo vio. Un ojo. Enorme, blanco azulado, sin pupila o la pupila era tan grande que ocupaba todo. Miraba hacia arriba desde abajo a través de la grieta entre las tablas. Con calma. Sin agresividad. Simplemente miraba. So-Jun y la criatura se miraron a través de 30 centímetros de madera y agua. 10 segundos. 20. 1 minuto. Entonces la luz comenzó a descender. Lentamente, sin prisa. Abajo. 5 metros. 10. Luego horizontalmente y se disolvió en la oscuridad del agua. So-Jun permaneció tumbado inmóvil durante mucho tiempo. Luego se sentó. Sus manos temblaban ligeramente. Lo reconoció honestamente, sin autoengaño. Sus manos temblaban. Eso era normal. Despertó a Minu. El anciano escuchó.
No se sorprendió, solo asintió. Lo vi, dijo So-Hun. Un ojo del tamaño de... No lo sé. Muy grande. Luz azul. Eso es un vigilante, dijo Minho en voz baja. Así es como los llamo. En cada ciclo están allí. Pausa. Observan. Siempre observan. ¿Por qué? Minho guardó silencio durante mucho tiempo. Creo, dijo al fin, que están aquí de la misma manera que nosotros estamos en el cofre. Esperando. Evaluando algo. Pero no son enemigos. Ni una sola vez en 7 ciclos han tocado a personas que no atacaron. ¿Qué pasa si los atacan? En el tercer ciclo un hombre lanzó una antorcha al agua, se asustó. Vio la luz abajo y lanzó la antorcha. Minho miró el agua. La balsa se volcó en 7 segundos. Desde abajo. Simplemente la levantaron y la voltearon. Silencio. No ataquen, dijo So-Hun. No ataquen, confirmó Minho. So-Hun miró el agua durante otro minuto. Y si nos están observando, entonces saben sobre el campamento del norte. Sí. Y sobre lo que esa gente les hace a los demás. Sí. Y no intervienen. Minho negó con la cabeza. No intervienen en los asuntos humanos. Solo si ellos mismos están amenazados. So-Hun asintió lentamente. Entonces el campamento del norte es algo con lo que debemos lidiar nosotros mismos. En el 7º día llegó un bote desde el norte. No una balsa, un bote. Uno real, de madera, a remos, para 4 personas. Pintado de negro. So-Hun no entendía de dónde venía la pintura en este mundo, pero estaba allí. 4 personas en los remos. Un quinto en la proa. El quinto era joven, unos 25 años. Cara agradable. Buena ropa limpia, sin arrugas. Una sonrisa. No todos los que sonríen son aliados. So-Hun estaba de pie en el borde del techo. A su lado Daeseon, sin sonreír, con las manos en la cintura. El bote se acercó. El joven se levantó. Hola, dijo con facilidad. Soy Pyo Taeo, del campamento del norte. Queríamos conocernos con los vecinos. Hola, dijo So-Hun con voz uniforme. Habéis encontrado un buen lugar, Taeo miró el techo, las balsas, la estructura. Inteligente. Nosotros tenemos algo similar, solo más grande. Ya llevamos 5 días construyendo activamente. ¿Cuántos sois? 15, dijo Taeo con rapidez. Demasiada rapidez. Un grupo grande, muchos cofres. Obtenemos muchas cosas. Pausa, una sonrisa. Pensamos que tal vez podríamos unirnos. Nosotros tenemos más recursos, vosotros tenéis un buen lugar. So-Hun lo miró. ¿Qué quieres decir con unirnos? Bueno, os mudáis con nosotros, o venimos aquí. Cofres juntos, recursos juntos. Los cofres son personales, dijo So-Hun. Cada uno se queda con su dueño. Taeo parpadeó ligeramente. Un segundo, no más. Pero So-Hun lo captó. Por supuesto, dijo Taeo. Me refería a compartir lo que recibimos. De forma amistosa. Buena idea, dijo So-Hun. Pero aún nos estamos instalando por ahora. ¿Qué tal en un par de días? Por supuesto. Taeo sonrió de nuevo. Estamos cerca. Si necesitáis algo, venid. El bote se alejó. So-Hun lo vio marcharse. Daeseon estaba a su lado. Tienen 15 cofres, dijo en voz baja. Pero mira el bote. ¿De dónde salió la pintura? ¿De dónde sacó ese tipo ropa normal? Los cofres no dan cosas así. No, coincidió So-Hun. Eso significa que tienen más de 15 cofres. Lo que significa, dijo So-Hun, que mienten sobre el número de personas. O que están tomando lo que pertenece a otros. O ambas cosas. Daeseon observaba el bote que se alejaba. Daeseon, dijo So-Hun, ¿viste cómo parpadeó ese tipo cuando dije que los cofres son personales?
Lo vi. Eso no fue solo un tic nervioso. No. Fue un recálculo del plan, dijo Daeseon. Vino aquí con un propósito específico y le dijeron algo que no esperaba. So-Hun asintió. Vendrán de noche, dijo. Daeseon lo miró. ¿Por qué estás tan seguro? Porque el diario dice, vinieron de noche, dijo So-Hun. Ese es su método. ¿Por qué cambiar lo que ya funcionó antes? Se prepararon todo el día. So-Hun explicó sin pánico, técnicamente. ¿Qué podía pasar? ¿Qué había que hacer? Asignó los roles rápidamente, Daeseon observación y la primera línea. Beon-Hun defensa física del perímetro. Eungeon los cofres y Mino a salvo. Sonyeon el diario, observación y la alarma. ¿Qué quieres decir con alarma?, preguntó Sonyeon. So-Hun tomó un rollo de alambre de los suministros del cofre de Sonyeon, día 2. Lo extendió. Estiradlo alrededor del perímetro entre las balsas. A la altura de la rodilla. Atad varias latas a él. Si alguien pisa las balsas de noche, las latas tintinearán. Sonyeon miró el alambre. Asintió. Mino observaba esto en silencio. Luego dijo, estáis haciendo lo que nadie hizo en los ciclos anteriores. ¿Exactamente qué? Prepararos para lo que pensáis. La mayoría esperaba que de alguna manera saliera bien. La esperanza no es un plan, dijo So-Hun. Mino lo miró con la misma expresión que en su primer encuentro. No, coincidió el anciano. No es un plan. Vinieron en la tercera hora de la noche. No ruidosamente, en silencio. El mismo bote, negro. Pero gente diferente, no Taeo. 4 hombres grandes con ropa oscura, con remos envueltos en tela para que no salpicaran. Profesionalmente. Daeseon despertó a So-Hun un minuto antes de que sonara la primera lata. Solo le tocó el hombro y el otro despertó al instante. Vienen, susurró Daeseon. 4. Desde el oeste. ¿Desde el oeste? So-Hun se reorientó rápidamente mentalmente. ¿No desde el norte? Dieron la vuelta. Inteligente. So-Hun se levantó sin levantar la cabeza por encima del borde del techo. Encontró a Beon-Hun con la mirada, ya estaba de pie, con una tabla larga en las manos. No un arma, una palanca. ¿Para qué? So-Hun no entendió inmediatamente y asintió. El alambre en la balsa occidental se tensó. Las latas tintinearon en silencio, pero en el silencio nocturno sobre el agua eso fue suficiente. 4 segundos de silencio. Luego pasos rápidos sobre las tablas de la balsa occidental. No se retiraron. Lo que significaba que sabían que habían sido detectados y decidieron forzarlo. El primero saltó de la balsa al borde del techo y se encontró con Beon-Hun. Beon-Hun no luchó de forma bonita. Luchó de forma efectiva, como un hombre que había hecho trabajo físico toda su vida y entendía la masa y el punto de apoyo. La tabla no fue como un garrote, sino como una palanca, contra la rodilla del primer hombre. Cayó. Beon-Hun lo inmovilizó desde arriba, simplemente se tumbó sobre él usando su peso, y ese hombre no fue a ninguna parte. El segundo saltó y se encontró con Daeseon. Daeseon luchó de forma diferente, corta, precisa, sin movimientos extra. El exmilitar trabajaba económicamente, 2 movimientos rápidos, un agarre, una llave de articulación, y el segundo estaba tumbado boca abajo en el techo con el brazo retorcido. El tercero y el cuarto se congelaron en el borde de la balsa. So-Hun estaba frente a ellos. Nada en sus manos. Se mantuvo erguido y los miró con uniformidad. Marchaos, dijo. Sin gritar. No os tocamos, os marcháis. Esa es la única opción que termina bien para todos. El tercero, grande, de hombros anchos, miró a sus 2 hombres en el techo. Luego a So-Hun. ¿Lo sabías?, dijo. No agresivamente, casi sorprendido. Lo sabía, dijo So-Hun. ¿Cómo? El diario, dijo So-Hun. El que robasteis antes advirtió a los que vinieron después.
El cuarto, muy joven, no mayor de 20 años, miraba el agua hacia el lado de la balsa. So-Hun notó su mirada y entendió, el chico tenía miedo. No de ellos, del agua. De lo que había bajo el agua. Hacía bien en tener miedo. Vuestros dos se marchan con vosotros, dijo So-Hun. Sin cofres. Sin nuestras cosas. Pausa. Y decidle a Taeo, la próxima vez será peor. El tercer hombre lo miró durante otro segundo. Luego asintió. Beon-Hun soltó al primero. Daeseon al segundo. Ambos se levantaron lentamente, con esa humillación particular de personas que habían perdido donde no esperaban perder. Los cuatro se marcharon en el bote. En silencio. So-Hun los vio irse. Regresarán, dijo Daeseon. Sí, coincidió So-Hun. Pero no inmediatamente. Necesitan repensar las cosas. Y nosotros necesitamos usar ese tiempo. En el octavo día fueron al este a todos los puntos del mapa que Minu había llamado solitarios. Minu se quedó, no podía remar mucho tiempo, por su edad. Los otros 5 fueron en 2 balsas, So-Hun y Son-Yeon en una, Daeseon y Beon-Hun en la otra. Eun-Geon se quedó en la base. El este resultó ser más rico de lo que parecía desde la distancia. El primer solitario era una mujer de mediana edad, Seo Mi-yeon. Una contable. Estaba sentada en su balsa tejiendo algo con cuerdas de forma metódica, sin detenerse. Cuando So-Hun se acercó, levantó la vista sin mucha sorpresa. Os vi hace 3 días, dijo. Estaba esperando que vinierais. ¿Por qué no viniste tú misma? No sabía si se podía confiar en vosotros. ¿Y ahora sí? Lo miró durante un segundo. No, dijo honestamente. Pero no tengo a dónde ir. So-Hun apreció la honestidad. La aceptamos, dijo. El segundo, 2 personas. Un hombre anciano y su sobrino de 16 años. Choi Jeong-guk y Choi Min-soo. El mayor, un ex pescador, conocía el agua mejor que cualquiera que So-Hun hubiera conocido aquí. El más joven, silencioso, con manos rápidas y el hábito de tocar y desmontar todo. El pescador miraba el agua de forma diferente a los demás. La corriente cambia allí, dijo mientras navegaban de regreso, señalando una mancha oscura de agua al sur. ¿Ves cómo se mueven las ondulaciones? Eso no es el viento. ¿Qué es? Algo se mueve abajo, dijo el pescador con calma. Grande. Lo he visto antes. Pausa. Son curiosos. So-Hun lo miró. ¿Los has visto? Por el rabillo del ojo. De noche. El pescador se encogió de hombros. Pesqué durante 40 años. He visto de todo en el agua. Estos son diferentes. Pero no malignos. Minu dice lo mismo. ¿Quién es Minu? Lo conocerás pronto. El tercer solitario fue encontrado por casualidad. Son-Yeon notó una señal, un pequeño espejo reflejando la luz gris del cielo. Alguien enviaba destellos deliberadamente. Lo encontraron bajo un árbol muerto, la balsa estaba atada al tronco, casi oculta. Un hombre joven, de unos 30 años, con manos nerviosas y la mirada de alguien que había visto algo malo. In Jeong-ban. Un programador. No quería ir con ellos. Allí, en el norte, dijo. Caminan sobre el agua. Buscando personas. Los vi tomando. ¿Qué quieres decir con tomando?, preguntó So-Hun. Una balsa. Un cofre. Una persona. Jeong-ban hablaba rápido, tragándose los finales de las palabras. Había un chico allí solo, en una balsa pequeña. Se acercaron, pensó que era ayuda. Le quitaron su cofre, rompieron su balsa, lo arrojaron al agua. Silencio. ¿Salió?, preguntó Son-Yeon en voz baja. Jeong-ban no respondió. No necesitaba hacerlo. So-Hun lo miró. Señor Jeong-ban. Es peligroso allí. Aquí tampoco es completamente seguro. Pero ya somos 8. Pronto habrá más. Una persona en el agua es solo una persona en el agua.
¿Entiendes? El otro hombre miró el agua. Lo entiendo, dijo al fin. Entonces ata tu balsa. Para la tarde del octavo día había 11 personas en la base. So-Hun los miró sentados en el techo, en las balsas, junto a los cofres. Diferentes en edad, en experiencia, en cómo se comportaban. Pero vivos. Y aquí. 11 cofres. 11 objetos por hora. El sistema comenzó a respirar de forma diferente. Los cofres comenzaron a dar otra cosa. Ni peor, ni mejor, diferente. Como si la escala del grupo hubiera cambiado algo en la lógica de distribución. El cofre de Choi Jeong-guk, el del viejo pescador, dio una red. Una red de pesca real, pequeña pero usable. El pescador la tomó en sus manos. La miró durante mucho tiempo. Bueno, ahora, dijo en voz baja. Ahora habrá comida. Puso la red esa misma tarde. Por la mañana había peces en ella, 5, de una especie desconocida, con escamas azuladas. El pescador los examinó, los olió, cortó un pequeño trozo, lo probó. Se pueden comer, dijo. El sabor es extraño. Pero no son venenosos. La primera comida decente en 8 días. Comieron en silencio. Son Yeon escribía en el diario con esa expresión particular de una persona que entiende que está registrando algo importante. El cofre de Seo Mi-yeon dio tablas, muchas, toda una pila. Ella misma comenzó a clasificarlas por tipo y tamaño antes de que So-Hun dijera nada. ¿Qué estamos construyendo?, preguntó de forma práctica. Un segundo nivel sobre el techo, dijo So-Hun. Necesitamos altura para la observación y para la defensa desde arriba. ¿Qué ángulo de inclinación? So-Hun la miró. ¿Eres constructora? Contable. Pero mi padre era carpintero, dijo sin explicación extra. ¿El ángulo? 20 grados, dijo So-Hun. Para que la lluvia corra, pero aún se pueda estar de pie sobre él. Ella asintió. Y empezó. El silencioso Min-su, el sobrino del pescador, sacó algo extraño de su cofre. Una esfera de vidrio. Del tamaño de un puño. Transparente, pero dentro había algo oscuro, como una nube de tinta, moviéndose lentamente. Nadie sabía qué era. Minu la tomó. La sostuvo. La miró a través de ella hacia el agua. Hubo una como esta en el cuarto ciclo, dijo lentamente. La misma esfera. Esa persona la arrojó al agua, pensó que era basura. ¿Qué pasó? Nada malo, dijo Minu. Pero los vigilantes no vinieron esa noche. Pausa. Tal vez la esfera esté conectada de alguna manera con ellos. Tal vez no. Devolvió la esfera a Min-su. No la arrojes al agua. Min-su asintió y se metió la esfera en el bolsillo. Después de eso, So-Hun a veces notaba que el chico la sacaba y miraba a través de ella el agua. La nube oscura de dentro siempre se movía un poco diferente. Construyeron el segundo nivel durante 3 días. Los cofres daban materiales de forma constante, como si supieran que se estaba construyendo. Tablas, clavos, fijaciones. Una vez un pequeño nivel de construcción. Mi-yeon lo tomó con la mirada de una persona que había recibido un regalo. Al final del tercer día había una plataforma de madera sobre el techo, a 3 metros de altura, con barandillas, con una pequeña cabina cubierta para el vigía. Desde allí el horizonte se veía en todas las direcciones mucho más lejos que desde el techo. So-Hun subió primero. Miró. Al norte la gran estructura del campamento del norte. Ahora podía ver los detalles, varios niveles, la bandera oscura, el movimiento de personas. Mucho movimiento, claramente estaban construyendo activamente. Y entrecerró los ojos, algo más. Varias balsas pequeñas junto a su base. Atadas. Balsas de otros. Vacías. Contó, 4, 5, 6 balsas vacías en la base del norte. Daeseon, llamó. El otro hombre subió. Miró. 6 balsas, dijo Daeseon de inmediato. Sin dueños. 6, repitió So-Hun.
Lo que significa que al menos 6 personas están o con ellos, o en el agua, terminó Daeseon. So-Hun miró la base del norte durante mucho tiempo. Necesitamos información desde dentro, dijo al fin. Daeseon lo miró. ¿Quieres enviar a alguien allí? No enviar. Pedir. Un voluntario. ¿Quién iría voluntariamente con gente que arroja a otros al agua? Alguien a quien no conozcan, dijo So-Hun. Necesitan gente nueva, cofres nuevos. Si llega un solitario, lo acogerán con gusto. Daeseon pensó. Jeong-ban, dijo. ¿Por qué él? Porque tiene manos nerviosas y mirada asustada. Pensarán que es débil. Pausa. Pero se escondió bajo un árbol muerto y envió señales con espejo durante 3 días. Eso no es un hombre débil. Eso es un hombre cauteloso. So-Hun miró a Daeseon. Lees bien a las personas. Hábito profesional, dijo Daeseon brevemente. Jeong-ban aceptó. No de inmediato, primero guardó silencio durante mucho tiempo, mirando el agua. Luego dijo, si encuentro a los que se llevaron vivos allí, ¿debería avisaros de alguna manera? Sí. Con un espejo, dijo So-Hun. 3 señales largas significan encontrado. 2 cortas, peligro, sal tú mismo. Jeong-ban asintió. ¿Cuánto tiempo debo quedarme allí? 1 día. 2 como máximo. ¿Y si me quitan mi cofre? Si el cofre está contigo, te mantendrán cerca, dijo So-Hun. Necesitan los objetos, no a ti. Mientras de objetos eres valioso. ¿Y cuándo deje de ser valioso? So-Hun lo miró honestamente. Vete antes de eso. Jeong-ban guardó silencio una vez más. De acuerdo, dijo. Jeong-ban se marchó en la mañana del 10º día. So-Hun observó desde el nivel superior cómo la pequeña balsa se movía hacia el norte. Durante mucho tiempo. Hasta que se fundió con la superficie gris del agua. Luego bajó. El trabajo no se detuvo. Mientras tanto los cofres continuaban funcionando y en el 10º día ocurrió algo inesperado a 2 personas a la vez. El cofre de So-Hun dio papel y lápices. Mucho papel, un cuaderno entero, grueso, impermeable. Y 3 lápices. Los tomó e inmediatamente comenzó a dibujar esquemas para ampliar la base, que había estado guardando en su cabeza durante varios días. El cofre del pescador Jeong-guk dio cuerda y un ancla. Un pequeño ancla de hierro, oxidada pero usable. El pescador miró el ancla durante mucho tiempo. Esto es importante, le dijo a So-Hun. ¿Para fijar la base en su lugar? No solo eso. El anciano pasó el dedo por la cadena. La corriente está cambiando. Lo siento, el agua comienza a moverse. Lentamente. Aún no es peligroso. Pero si se fortalece, nos arrastrará. Pausa. Necesitamos tocar el fondo. ¿Qué profundidad hay aquí? No lo sé. La cuerda que tenemos puede no ser suficiente. So-Hun pensó. ¿Cuántos cofres dan cuerda regularmente? Son Yeon levantó la vista del diario. 4 cofres en 10 días han dado cuerda un total de 7 veces, dijo de inmediato. Unos 180 metros en total. ¿Hay más en reserva? Unos 60 metros. Eso hace 240, dijo So-Hun. Si el fondo aquí no es más profundo de 200 metros, será suficiente. Eso es mucho, dijo el pescador. O muy poco, dijo So-Hun. Intentemos medirlo. Lo midieron ese mismo día bajando un peso atado en una cuerda, desenrollando metro tras metro. A los 118 metros la cuerda se tensó. El fondo. 118 metros. El pescador asintió casi con alivio. Será suficiente, dijo. El ancla bajó. La cuerda se tensó. La base dejó de derivar, se mantuvo en su lugar, como un barco anclado. So-Hun se quedó de pie y miró la cuerda tensa. Algo había cambiado en la sensación de la base, no físicamente. Simplemente ahora era un lugar. No temporal. Un lugar.
En el segundo día después de que Jeonghwan se marchara hubo una señal con espejo. 3 largas. Encontrado. So-Hun miró desde el nivel superior a través de una mano a modo de visera, no había sol, pero el destello del espejo se leía. 3 largas. Luego una pausa. Luego una corta. Eso no era un código acordado. ¿Qué está añadiendo?, preguntó Son Yeon en voz baja a su lado. «Quiere decir algo», dijo So-Hun. «Algo en lo que no habíamos acordado». Observó la señal. Una corta. Pausa. Una corta. Pausa. Una, dijo Son Yeon. ¿Una persona? ¿O una algo?, dijo So-Hun. Luego de nuevo 3 largas. Encontrado uno. ¿Vivo?, preguntó Daeseon detrás de él. No había forma de preguntar eso, no habían acordado tal código. Entonces regresará pronto, dijo Daeseon. Es listo, se las arreglará para salir por su cuenta. Esperaron. Jeonghwan regresó por la tarde del mismo día. Sin la balsa se quedó allí. Regresó nadando. Subió a la balsa occidental, se tumbó sobre las tablas y durante varios minutos simplemente respiró. Eungeon estuvo a su lado en 30 segundos con agua y ropa seca. Cuando pudo hablar, habló brevemente, al punto. So-Hun escuchó y no interrumpió. El campamento del norte tenía un nombre entre ellos, se llamaba el Arca. Un hombre llamado Ryu Sang-yeon estaba al mando. No Taeo era el intermediario, la cara para el primer contacto. Sang-yeon se quedaba en las sombras. Había 23 personas. No 15, como había dicho Taeo. 23. ¿De ellos?, preguntó So-Hun. Aproximadamente la mitad voluntariamente, dijo Jeonghwan. ¿El resto? No lo sé. Hay varias personas que viven separadas, sin libertad de movimiento. Les llevan comida. Los cofres están con ellas, pero las llaves están con los guardias. Los cofres sin dueños no funcionan, dijo Mino en voz baja. Funcionan si el dueño está cerca, dijo So-Hun. Mantienen a las personas con los cofres. Como llaves vivas. Silencio. ¿Cuántos así?, preguntó Daeseon. Vi 4, dijo Jeonghwan. Tal vez más. Esas 6 balsas vacías, dijo So-Hun en voz baja. Pregunté con cuidado. Me dijeron, balsas de los que se marcharon voluntariamente. Jeonghwan guardó silencio un momento. Pero un chico de los guardias, joven, lo vi mirando las balsas vacías de alguna manera, mal. ¿Cómo? Como la gente mira algo en lo que es mejor no pensar. So-Hun se sentó y pensó. 4 personas vivas retenidas por los cofres. 6 balsas vacías. Las cuentas daban un resultado desagradable. ¿La persona que encontraste viva? Sí. Una mujer, de unos 40 años. Su balsa estaba junto al arca. No era oficialmente una prisionera, solo, tenía miedo de marcharse. Le dijeron, dice ella, sola en el agua no sobrevivirás. ¿Su nombre? Nam Eunje. Ex profesora. ¿Por qué la dejaste allí? Jeonghwan no miró. Porque si la hubiera tomado de inmediato, no habría tenido tiempo de escapar yo mismo. Pausa. Pero ella sabe que estamos aquí. Le dije dónde estamos y cómo llegar. En voz baja, cuando nadie podía oír. So-Hun asintió. Bien, dijo. Luego se levantó. Subió al nivel superior. Miró al norte hacia la oscura estructura del arca a 1,5 kilómetros de distancia. 23 personas. 4 retenidas por los cofres. 6 balsas vacías. Sang-yeon, que se queda en las sombras. Taeo con su sonrisa. Y Nam Eunje, la profesora, que tiene miedo de salir sola al agua. So-Hun miró el horizonte y armó un plan lentamente, como un dibujo de construcción, detalle a detalle. En el 12º día los vigilantes vinieron no de noche. De día. Por primera vez a la luz. O mejor dicho, en la iluminación gris difusa que aquí pasaba por día.
El pescador Jeongguk lo notó primero, siempre notaba el agua primero. Simplemente se levantó de la red y dijo con calma, sin pánico, mirad abajo. Todos miraron. Bajo la base, a una profundidad de unos 10 metros, no más, algo brillaba. No una criatura. 3. Se movían lentamente, en círculos, alrededor del poste del ancla clavado, como si lo estudiaran. La luz azul pulsaba rítmicamente, cada una tenía su propio ritmo, pero había cierta sincronía entre ellas, que So-Hun captó después de varios segundos de observación. Una pulsaba frecuentemente, rápido. La segunda lentamente. La tercera moderadamente. «Están hablando», dijo Son Yeon en voz baja. So-Hun lo miró. «¿Tú crees?» El ritmo cambia cuando una termina y otra comienza. Son Yeon ya estaba escribiendo en el diario, con un lápiz, rápidamente. Es un patrón. No aleatorio. Min-Su, el sobrino silencioso del pescador, sacó la esfera de vidrio. Todos lo miraron. La nube oscura dentro de la esfera se movía rápidamente, mucho más rápido de lo habitual. Pulsando. Está reaccionando, dijo Min-Su en voz baja. La primera frase larga que So-Hun había oído de él en 12 días. ¿A ellos? A su luz. So-Hun miró la esfera. Luego al agua. Minu, llamó. El anciano se acercó. Miró abajo durante mucho tiempo. En el cuarto ciclo, dijo lentamente, había un hombre. Un científico. Un biólogo. Los observó más tiempo que nadie y mantuvo registros. Dijo que entendió algo antes de que llegáramos a la orilla. ¿Qué dijo? Que no simplemente viven en el agua. Que el agua es suya. Pausa. Y que este mundo inundado no es un accidente. Es su mundo. Nosotros somos huéspedes aquí. Silencio. Las tres criaturas luminosas seguían dando vueltas bajo la base. El biólogo llegó a la orilla, preguntó Eungeon. Sí, dijo Minu. Uno de los que lo lograron. ¿Qué hizo diferente? No tenía miedo de mirar abajo, dijo Minu simplemente. Las criaturas se fueron después de 20 minutos. Simplemente descendieron más profundo, la luz se desvanecía gradualmente, como cuando una pantalla se apaga. Y eso fue todo. El agua volvió a ser oscura y opaca. Pero ahora, después de verlas a la luz del día, algo cambió en el grupo. El miedo no se hizo más fuerte, el miedo, curiosamente, disminuyó. Porque el miedo es más fuerte cuando lo invisible permanece invisible. Una vez que lo has visto, es algo concreto. Y con algo concreto se puede trabajar. El pescador Jeongguk sacó la red. La examinó. Le dijo a So-Hun, no se comen mis peces. Me habría dado cuenta, los desgarros habrían sido diferentes. Entonces, comen otra cosa. Eso significa que no son competidores, dijo el pescador. Los pescadores no luchan contra los pescadores si hay suficiente pescado. So-Hun lo miró. Eres un filósofo, señor Jeongguk. Un pescador, dijo el hombre. Es lo mismo. En el 13º día llegó Na Meunye. Nadando. Sin balsa, no podía llevar la balsa sin ser notada, así que solo tomó el cofre, lo ató a sí misma y saltó al agua en la oscuridad antes del amanecer. 1,5 kilómetros. En agua oscura y fría. De noche. Cuando la subieron a la balsa temblaba, pero en silencio. Eungeon la llevó a la sección cubierta. Son Yeon trajo agua caliente, alguien del cofre del grupo había dado un pequeño frasco de metal ese día. So-Hun esperó a que Eunye se calentara. Luego se sentó a su lado. Háblame de San Yeon, dijo. Eunye miró sus manos. Es inteligente, dijo. Muy inteligente. Y sabe lo que hace. Pausa. Estudió los cofres. Mantuvo registros. Rápidamente se dio cuenta de que un cofre da cosas peores y su dueño hace cosas malas. Así que él mismo no hace nada malo. Otros lo hacen por él. Sí. Eunye levantó la vista. Taeo cree que es la mano derecha de San Yeon.
Y Sangyeon no le impide pensarlo. Pero en realidad Taeo es prescindible. Sangyeon nunca le dice a nadie toda la verdad. Solo lo que se necesita en el momento. So-Hun pensó. ¿Sabes sobre los vigilantes? Sí. Vio uno una vez. Eun-ye guardó silencio un momento. Intentó comunicarse con ellos. Lanzó diferentes objetos al agua. Observó la reacción. ¿Cuál fue la reacción? Ninguna, dijo Eun-ye. Simplemente se iban cada vez que él empezaba. So-Hun asintió lentamente. Señora Eun-ye, dijo. Eres profesora. ¿De qué asignatura? Historia. Eso significa que sabes encontrar patrones. Lo intenté, dijo ella. Allí, con ellos. Pausa. Señor So-Hun, tienen algo que no entiendo. En el arca misma. En el centro, en el nivel inferior, una habitación cerrada con llave. Nadie va allí excepto Sangyeon. ¿Viste qué había dentro? Una vez la puerta estaba ligeramente abierta. Pasé por delante. Eun-ye miró el agua. Había luz allí. Azul. Silencio. Azul, repitió So-Hun. Como la luz del agua de abajo. Solo que encerrada dentro de una habitación. So-Hun se levantó. Subió al nivel superior. Miró el arca, oscura, con la bandera, y pensó en la habitación cerrada con llave con la luz azul. En la esfera con la nube oscura dentro que reaccionaba a los vigilantes. En el hecho de que los cofres dan cosas peores a quienes hacen el mal. En el mapa con la flecha que apunta al sur. Todo se estaba uniendo en algo que aún no veía completo, pero los contornos comenzaban a aparecer. En el 14º día So-Hun reunió a todos. 12 personas, Eun-ye se convirtió en la 12ª. Se sentaron en el techo en semicírculo. So-Hun se quedó de pie junto al poste central del segundo nivel. Necesitamos decidir dos cosas, dijo. Primero el arca. Segundo el sur. ¿En qué orden?, preguntó Daeseon. En paralelo. So-Hun extendió el mapa. Necesitamos información de la habitación cerrada de Sangyeon. Y necesitamos a esos 4 a los que mantiene con los cofres. ¿Hay que liberarlos?, preguntó Milleon. Hay que darles una elección, corrigió So-Hun. No liberarlos, ofrecerles la oportunidad de marcharse. Por su cuenta. Porque si vamos allí por la fuerza, eso es guerra. 12 contra 23. También podríamos luchar, dijo Beon-Hun sin mucho belicismo, solo una evaluación. No, dijo Daeseon. No ahora. Tienen más gente, conocen su campamento, tienen un bote. ¿Entonces qué?, preguntó Beon-Hun. Entonces más inteligente, dijo So-Hun. Explicó durante mucho tiempo. Con detalle. Cada persona recibió un rol no por deseo, sino por capacidad. El pescador Jeong-guk, observación del agua y aviso de un ataque desde una dirección inesperada. Milleon, construcción de un objetivo falso, algo que distraiga la atención del arca hacia el oeste. Daeseon, contacto directo, negociaciones. Eun-ye, navegación interior, si tenían que entrar. Jeong-ban, comunicaciones. Y Minu para algo especial. El anciano escuchó en silencio. Cuando So-Hun terminó, asintió. En el 6º ciclo, dijo Minu, hubo una situación similar. Similar, no igual. Allí también había un hombre que mantenía a otros bajo su control. ¿Y entonces? ¿Qué pasó entonces? Minu guardó silencio. Los cofres del campamento del norte comenzaron a dar solo un objeto, dijo. El mismo. Cada cofre, cada hora. La misma cosa. ¿Qué exactamente? Una brújula, dijo Minu. Cada vez una brújula. Una tras otra. Hasta que el campamento se desmoronó. Silencio. El cofre les estaba mostrando el camino, dijo Sonyeon en voz baja. O diciéndoles que iban en la dirección equivocada, dijo So-Hun. Minu lo miró. Entiendes rápido, dijo el anciano.
Entiendo lo suficientemente rápido como para no repetir los errores de otros, dijo So-Hun. El resto aún está en progreso. La operación comenzó en el 15º día, al amanecer. El amanecer aquí siempre era el mismo, el cielo gris se volvía ligeramente más claro. Pero hoy había algo diferente, en el oeste, lejos, el cielo estaba más claro de lo habitual. No era amanecer, algo más. Una luz constante, tranquila, sin fuente. So-Hun la miraba desde el nivel superior. Minu, llamó. El anciano subió a su lado. Miró al oeste. En el 5º ciclo, dijo en voz baja, apareció una luz así 3 días antes de que se abriera el camino al sur. So-Hun se volvió lentamente hacia él. ¿3 días? Más o menos. Minu no apartaba los ojos del horizonte occidental. No es exacto. Tal vez 2. Tal vez 4. 3 días. So-Hun miró al oeste. Luego al norte, hacia la silueta oscura del arca. Entonces tomó una decisión. Cambiamos el plan, dijo. Hay menos tiempo del que pensaba. Daeseon fue al arca solo en una balsa pequeña, desarmado, con las manos levantadas desde lejos. Lo dejaron entrar, Taeo salió personalmente, sonriendo. La sonrisa ya no era tan segura como durante la primera visita. Daeseon habló con uniformidad, sin amenazas, tenéis a 4 personas sin libertad de movimiento. Les ofrecemos una elección, marcharse con nosotros. Voluntariamente. Vosotros no interferís. A cambio os damos información. ¿Qué información?, preguntó Taeo. El camino al sur. En 3 días como máximo se abrirá el camino. Sin él no lo encontraréis. Taeo lo miró. Se fue durante varios minutos, aparentemente con Sangyeon. Regresó. ¿Qué significa que el camino se abrirá? Lo sabréis cuando empecéis a ir en la dirección correcta. Necesitamos detalles. Detalles después de que salgan los 4. Taeo se fue de nuevo. Daeseon esperó con calma, con las manos sobre las rodillas. Esperó mucho tiempo. Casi 1 hora. Entonces, desde las profundidades del arca, salieron 4 personas lentamente, con cautela, como personas que aún no creían del todo. 3 hombres y una mujer. Todos con cofres en las manos. Daeseon se levantó. ¿Nos daréis un bote?, le preguntó a Taeo. Taeo dudó un segundo. Os lo daremos. Regresaron en el bote, Daeseon y los 4 liberados, que no dijeron una palabra en todo el camino. Solo se sentaron y miraron, algunos al agua, algunos al cielo, algunos al cofre en sus manos. So-Hun los recibió en el borde. Los 4 miraron la base, el segundo nivel, las balsas alrededor del techo, la red de pesca, la cuerda del ancla, a las personas. Uno de los hombres, de unos 50 años, con cara tranquila, habló primero. ¿Construisteis esto en 2 semanas? Sí, dijo So-Hun. El hombre seguía mirando. Soy arquitecto, dijo en voz baja. Hon Seong-yu. So-Hun lo miró. Luego a la base. A lo que habían construido sin un arquitecto. Ahora será mejor, dijo. 16 personas. 16 cofres. 16 objetos por hora. La base vivía, respiraba, se construía, se ampliaba. El arquitecto Hon Seong-yu miró la construcción del segundo nivel con la expresión profesional de un hombre que tiene muchos comentarios, pero ve lo principal, se mantiene en pie. Aquí hace falta un contrafuerte, le decía a Milleon, señalando la esquina. Lo sé, dijo Milleon. Dame una tabla. Trabajaban bien juntos, 2 personas con educaciones diferentes y la misma actitud hacia el trabajo. Minu se sentó en su rincón y miraba al oeste esa luz tranquila, que se volvía un poco más brillante cada pocas horas. Sonyeon lo anotaba todo. El pescador Jeonguk pescaba y a veces se detenía y miraba el agua durante mucho tiempo con esa mirada especial de pescador que no ve la superficie, sino la profundidad. Y So-Hun pensaba en la habitación cerrada del arca. En la luz azul.
En el hecho de que Sanjeon había encontrado algo o atrapado algo y no entendía qué hacer con ello. En el 17º día el arca envió un bote de nuevo. Nota Eo, otro hombre. Anciano, con gafas. Se acercó, levantó la mano en señal de paz. Lo dejaron subir a la base. Se presentó, Conilo. Ex profesor. Dijo que había venido por iniciativa propia, no de Sanjeon. ¿Sanjeon sabe que estás aquí?, preguntó So-Hun. No, dijo el profesor. Cree que estoy en el nivel inferior. Pausa. No tengo mucho tiempo. Quiero contaros sobre la habitación. So-Hun se enderezó. Habla. El profesor habló en voz baja y rápido. Sanjeon encontró una criatura, uno de los vigilantes. No la atrapó por la fuerza, se quedó atrapada sola, estaba atascada en una grieta entre dos balsas que se habían desplazado por la corriente. Viva, pero inmovilizada. Sanjeon la metió en la habitación cerrada. La criatura está viva. Pero no brilla como las demás. Más débilmente. Y los otros vigilantes dejaron de acercarse al arca, dijo So-Hun. No era una pregunta. El profesor lo miró. ¿Lo sabías? Lo supuse. Intenté explicarle a Sanjeon que esto estaba mal. Que había que liberar a la criatura. Dice que da información. La está estudiando. ¿Qué información? Cree que la luz de la criatura es la clave. Para la orilla. Que si entiendes cómo funciona la luz, encontrarás el camino. So-Hun miró al profesor. ¿Se equivoca? No sé si tiene razón o no, dijo el profesor. Pero sí sé que la criatura se está debilitando. Y que los vigilantes no se han acercado al arca durante 4 días ya. So-Hun pensó. La luz occidental que se volvía más brillante cada pocas horas. El camino se abre en un día, como máximo 2. Los vigilantes que habían dejado de acercarse al arca. Profesor, dijo So-Hun, ¿cómo llegó la criatura a la grieta entre las balsas? Por accidente. La corriente. No hay corriente, dijo So-Hun. Lo comprobé. El agua está quieta. El profesor lo miró. ¿Crees? Creo que llegó allí a propósito, dijo So-Hun en voz baja. Y creo que Sanjeon no entendió eso. Pausa. Vino para que la encontraran. La pregunta es ¿por qué? Cuando Minu lo oyó, guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, en el tercer ciclo. Un hombre contó una historia que había oído de otro que había llegado a la orilla antes. El anciano hablaba lentamente, como si estuviera sacando algo de las profundidades de la memoria. Ese hombre vio una criatura cerca de la superficie, de noche. No bajo el agua, justo a su lado. Dijo que le mostró una dirección. ¿Mostró? La luz. En una dirección determinada. Fue allí y encontró el camino a la orilla. So-Hun miró al oeste. A esa luz tranquila que crecía. Se suponía que debía venir a nosotros, dijo en voz baja. Pero terminó con ellos. Sanjeon la encerró, dijo Minu. Sí. Y ahora el camino se está abriendo, pero no hay guía. Silencio. Entonces hay que liberarla, dijo Daeseon. Entonces, coincidió So-Hun, tenemos que entrar en el arca. Fueron de noche. No todos. 5 de ellos. So-Hun, Daeseon, Eunye como guía, Jeonghwan inesperadamente, Minsu. El chico se acercó a So-Hun él mismo y en silencio le mostró la esfera de vidrio. La nube oscura de dentro se movía rápido, brillando con una débil luz azul reflejada. So-Hun miró la esfera. Asintió. Navegaron en silencio. Eunye sabía dónde estaban los guardias de noche, se lo había dicho de antemano. El lado norte del arca era más débil, las balsas atracadas allí, el movimiento era rutinario. Subieron a bordo. Eunye guiaba con confianza, sin dudar. 3 giros, una pequeña escalera hacia abajo. Un pasillo oscuro. Una puerta. No cerrada con llave, simplemente cerrada. So-Hun se sorprendió un segundo.
Luego entendió, Sang-yeon no había creído que alguien pudiera llegar tan lejos. La abrió. La criatura era pequeña. No como las enormes que habían visto bajo el agua. Diferente, más pequeña, más delgada. Como si fuera joven. Yacía en un gran tanque de madera lleno de agua, viva, moviéndose, pero lentamente. La luz era débil, casi apagada. Azulada, intermitente. So-Hun se quedó junto al tanque y miró. Min-su sacó la esfera. La nube de dentro se encendió intensamente de inmediato. Azul. La criatura en el tanque levantó, So-Hun no sabía cómo llamarlo, la parte de su cuerpo que estaba más cerca de la superficie. Y respondió con luz. Débilmente, pero respondió. Min-su se quedó inmóvil. Sostuvo la esfera con ambas manos. Miraba a la criatura con la expresión que tienen las personas cuando algo que ha sido incomprensible durante mucho tiempo de repente se vuelve claro. La esfera, dijo en voz baja, es parte de ellas. ¿Qué? Preguntó Daeseon. Esta esfera, viene de allí. De su mundo. El cofre me la dio porque. Min-su tropezó. Porque se suponía que debía devolverla. So-Hun miró la esfera. Luego a la criatura. Luego al chico. Min-su, dijo. Pon la esfera en el agua. El chico bajó la mano al tanque. Abrió los dedos. La esfera se hundió hasta el fondo. 1 segundo. 2. Entonces la luz de la criatura se encendió brillante y pura, como una llama azul. El tanque se iluminó desde dentro. So-Hun cerró los ojos. Cuando los abrió el tanque era ordinario. Agua. Madera. La criatura ya no estaba en él. La esfera tampoco. Solo agua, y en el fondo del tanque un débil rastro azulado que se desvanecía. Se fue, dijo Jeong-ban. ¿A través del fondo? A través del agua, dijo So-Hun. Ese es su medio. Se quedó de pie y miró el tanque vacío. Entonces, detrás de él, sonaron pasos. Lentos. Seguros. So-Hun se dio la vuelta. En la puerta estaba un hombre de unos 40 años. No alto, no grande, ordinario en apariencia. Ropa oscura, pulcra. Su rostro tranquilo, ni cruel, ni asustado. Simplemente tranquilo, como un hombre al que nada sorprende. Ryu Sang-yeon. So-Hun lo entendió sin presentación. Se miraron en silencio durante varios segundos. Os estaba esperando, dijo Sang-yeon. Su voz era uniforme, sin amenaza. ¿Esperando mucho? Desde el día en que Taeo regresó y dijo que sabíais sobre los cofres personales. Sang-yeon entró en la habitación. Se quedó junto al tanque vacío. Miró el agua. ¿La dejasteis ir? Sí. ¿Por qué? Porque no debía estar aquí. Sang-yeon asintió lentamente. Posiblemente. Pausa. Pero casi había descubierto cómo funciona su luz. Un poco más. No lo habrías descubierto, dijo So-Hun. Porque la luz no es un mecanismo. No es una herramienta que se pueda estudiar y usar. Sang-yeon no miró. ¿Entonces qué es? Un lenguaje, dijo So-Hun. Hablan con ella. Y la esfera que el cofre le dio al chico, era una palabra. Regresa. Pausa. Estabas guardando contigo una palabra que tenía que ser devuelta. Sang-yeon guardó silencio durante mucho tiempo. Luego miró el tanque vacío. Quería encontrar el camino, dijo en voz baja. Solo eso. El camino no se encuentra mediante la violencia, dijo So-Hun. ¿Leíste el diario de ese hombre? ¿Del ciclo anterior? Sang-yeon no miró. ¿Cómo sabes del diario? El cofre nos lo dio. A ti no. Largo silencio. Silencio más allá de la puerta. Los guardias del arca no vinieron. So-Hun notó que Sang-yeon no los había llamado. ¿Por qué? ¿Qué quieres?, preguntó Sang-yeon finalmente. Nada de ti, dijo So-Hun. La luz occidental se intensifica. En un día,
como máximo 2, se abrirá el camino al sur. Necesitamos ir juntos, al menos 9 personas, según el que recuerda los ciclos. ¿Quién recuerda los ciclos? Minu. Está con nosotros. Sangyeon guardó silencio de nuevo. Esos 4 a los que liberasteis, dijo. ¿Se marcharon voluntariamente? Sí. Entonces les disteis una elección. Sangyeon miró el tanque vacío. Lo que yo no hice. Sohun no respondió, no era una pregunta. Tengo 23 personas en el arca, dijo Sangyeon. Lo sé. ¿A cuántos de ellos os lleváis? A todos los que quieran ir, dijo Sohun. Voluntariamente. ¿Y a mí? Sohun no miró. Esa es tu elección, dijo. No la mía. Regresaron a la base antes del amanecer. Nadie en la base dormía, estaban esperando. Minu estaba sentado en el borde occidental del techo y miraba la luz, que ahora se veía claramente, ya no solo más clara que el cielo, sino separada, viva, pulsando lentamente. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Sohun, sentándose a su lado. Mañana, dijo Minu. Lo siento. Mañana. Sohun asintió. ¿Sangyeon? Dijo que vendría. Con los que quieran. ¿Le crees? Sohun pensó un segundo. Creo que quiere llegar a la orilla. El resto ya veremos. Minu miró la luz. En el 6º ciclo, dijo, había un hombre similar. Hizo cosas malas, luego entendió. Llegó a la orilla el último, casi no lo logró. Pero lo logró. Así que es posible. Todo es posible. Eso no significa fácil. Se sentaron uno al lado del otro en silencio. El agua estaba inmóvil. El cielo en el oeste brillaba uniformemente. Entonces, desde el agua justo al lado occidental del techo, se levantó luz. No una. Muchas. Los vigilantes. Más que nunca, Sohun vio al menos 10 fuentes de luz bajo la superficie. Se reunieron en el borde occidental de la base y brillaron uniformemente, con calma, en una dirección. Hacia el oeste. Están mostrando, dijo Minu en voz baja. ¿Hacia dónde ir? Sí. Sohun se levantó. Despertó a todos. Por la mañana el arca llegó a la base. No un bote, toda la estructura. Era más grande que la base, pesada, engorrosa, pero en movimiento. Sangyeon estaba de pie en la proa. Gente detrás de él. Sohun contó, 18. 5 se quedaron en el arca, sus siluetas eran visibles. ¿No todos quieren?, preguntó Daeseon. Es su derecho, dijo Sohun. Sangyeon subió a la base. En silencio se quedó a un lado. Taeo caminaba detrás de él con la misma cara agradable, pero ya no había sonrisa. Sin sonrisa Taeo parecía simplemente joven y confundido. Sohun pasó la mirada por todos. 16 de los suyos. 18 del arca. Minu, 35 personas. Mínimo 9. Máximo 27, había dicho Minu sobre los ciclos anteriores. 35 estaba por encima del máximo. Sohun miró a Minu. Por primera vez el anciano se encogió de hombros un poco inseguro. En cada ciclo algo es nuevo, dijo el anciano. Partieron 1 hora después. La base no navegó, no estaba hecha para viajes largos. Pero las balsas sí podían. El arca podía. Todo lo que se podía mover se movió. Sohun personalmente cortó la cuerda del ancla. Con el hacha, de un solo golpe. La cuerda se hundió en el agua. La base se balanceó por primera vez en varios días. Entró en la corriente, que había aparecido por sí sola, como si hubiera estado esperando ese momento. Hacia el oeste. Los vigilantes se movían debajo de ellos. Se veía a través de las grietas de las tablas, en el agua clara de la mañana, docenas de luces azules moviéndose en la misma dirección. A su lado, más profundo, a su lado de nuevo. El pescador Jonguk estaba de pie en el borde y miraba abajo. Nos están despidiendo, dijo. Obviándonos,
dijo So-Hun. Es lo mismo, dijo el pescador. A veces es lo mismo. El paso duró medio día. Ni una hora ni una semana. Medio día de movimiento constante y tranquilo a través del agua que los llevaba por sí misma. La corriente no era fuerte, pero constante. Ir contra ella habría sido difícil. Ir con ella requería casi ningún esfuerzo. So-Hun manejaba el remo no porque fuera necesario, sino porque no podía estar ocioso. Eso llevaba mucho tiempo en él, las manos sin trabajo se sentían mal. A su lado Son-yeon remaba torpemente, pero con diligencia. Señor So-Hun, dijo sin apartar la vista del remo. ¿Qué pasará cuando lleguemos allí? No lo sé. ¿Minu lo sabe? Minu dice oscuridad. Luego despiertas. ¿Dónde? No lo sabía con exactitud. Es diferente cada vez. Pausa. Pero no aquí. Son-yeon remó en silencio durante varios minutos. Me gusta aquí, dijo en voz baja. So-Hun lo miró. ¿Qué? Bueno, no me gusta, se corrigió Son-yeon. Es aterrador. Frío. Incomprensible. Pero. He hecho tanto en estas 2 semanas. He aprendido tanto. Tanta gente. Guardó silencio. Allí atrás, antes de esto, solo estaba estudiando. Sentado en la biblioteca. Empollando. Pausa. Aquí llevé el diario. Construí. Hice un sistema de alarma con latas. Sentía que estaba haciendo algo real. So-Hun escuchó. Lo hacías, dijo. Ese diario, es importante. Si Minu tiene razón sobre los ciclos, las próximas personas pueden encontrarlo. Son-yeon miró el diario bajo su abrigo, siempre lo llevaba allí. Lo dejaré en un cofre, dijo. Antes de la orilla. Bien. En medio del viaje ocurrió algo. El arca, la gran estructura de Sangyeon, comenzó a quedarse atrás. Pesada, poco manejable, no se movía con la corriente tan fácilmente. So-Hun lo notó. Miró hacia atrás. Sangyeon estaba de pie en la proa del arca y miraba adelante. Vio que se quedaba atrás. No pidió ayuda. So-Hun pensó un segundo. Luego le dijo a Beon-hun, cuerda. Larga. Lánzala al arca. Beon-hun lo miró. ¿Tirar de ellos? Tirar de ellos, confirmó So-Hun. Después de todo lo que... Después de todo, dijo So-Hun. Sí. Beon-hun miró otro segundo. Luego se levantó, tomó la cuerda. La lanzaron. En el arca la atraparon, Taeo la atrapó, la ató. El arca se acercó. Sangyeon miró a So-Hun desde la distancia. No dijo nada. Simplemente asintió. Una vez. Lentamente. La orilla apareció como una línea. Primero una marca oscura en el horizonte. Luego volumen, color, detalles. Tierra. Tierra real, no el techo de un edificio, no una cubierta de madera. Tierra. Alguien de la gente del arca comenzó a llorar, no fuerte, simplemente en silencio, como lloran las personas de alivio que han contenido demasiado tiempo. El pescador Jeong-guk se puso de pie y sonrió ampliamente, sin palabras. Eun-geon miró y permaneció en silencio. Luego dijo en voz baja, pensé que no lo creería hasta que estuviera de pie sobre ella con mis propios pies. Pronto lo estarás, dijo So-Hun. Quedaban unos 300 metros hasta la orilla cuando los vigilantes se detuvieron. So-Hun lo sintió, el movimiento debajo de ellos cesó. Las luces azules que se habían movido a su lado todo el camino se quedaron quietas. Se tumbó boca abajo en la cubierta, justo junto a una grieta entre las tablas. Miró. El ojo enorme, el mismo que había visto la primera noche. Blanco a su lado, tranquilo. Mirándolo desde abajo. So-Hun le devolvió la mirada. Durante varios segundos. Entonces la criatura comenzó a descender lentamente, como algo que desciende cuando no tiene necesidad de apresurarse. Abajo. Más profundo.
La luz azul se desvanecía gradualmente. Hasta que desapareció. Silencio. So-Hun permaneció tumbado sobre las tablas un poco más. Luego se levantó. Remad, dijo. Llegaron a la orilla al mediodía. So-Hun saltó al agua poco profunda, hasta las rodillas, y caminó hacia la orilla sobre piedras y arena. Salió. Se quedó de pie. El suelo bajo sus pies era sólido. Húmedo por el oleaje, la orilla estaba húmeda, con arena oscura. Pero sólida. Real. Se quedó de pie y miró el agua. 35 personas llegaron a la orilla en silencio, cada uno a su manera. Algunos se sentaron inmediatamente en el suelo. Algunos simplemente se quedaron de pie. Algunos, como Eungeon, se agacharon y tomaron un puñado de arena, como comprobando la realidad. Minhu llegó a la orilla el último. Lentamente, con dificultad. So-Hun le ofreció la mano, el anciano la aceptó. Se quedó de pie en la orilla. Miró alrededor con la expresión de un hombre que había visto esto muchas veces, pero cada vez un poco diferente. ¿Cómo es aquí?, preguntó So-Hun. Similar, dijo Minhu. Pero no idéntico. Miró más hacia el interior, allí comenzaba el bosque, vivo, verde. La última vez había un acantilado aquí. Ahora un bosque. Cambia. Cambia, coincidió el anciano. Entonces Minhu sacó algo de dentro de su abrigo. Una placa de metal, del mismo tipo que habían dado los cofres. Pero diferente, sin inscripción. En blanco. Tómalo, le dijo a So-Hun. ¿Qué es? Aún no lo sé. En el quinto ciclo el cofre me dio la misma justo antes de la orilla. Allí, más adentro, asintió hacia el bosque, había un lugar donde la inscripción aparecía por sí sola. ¿Qué estaba escrito allí? Minhu lo miró. En el quinto ciclo una cosa. Para ti, probablemente algo diferente. ¿Cómo sabes que es para mí? Porque el cofre me la dio a mí, pero no es mía. Lo siento. Pausa. Siempre lo siento. So-Hun tomó la placa. La metió dentro de su abrigo. Son Yeon lo encontró junto al agua. Sacó el diario. Abrió la última página llena y siguió escribiendo. Rápidamente, con letra pequeña y ordenada. So-Hun miró por encima de su hombro. Día 18. Orilla. 35 personas. Todos están vivos. El viaje duró medio día. Los vigilantes guiaron el camino. En la orilla, tierra, bosque, silencio. No se ven cofres ni agua. Por ahora. Lo que hubo, una base hecha de un techo y balsas. 14 días de construcción. 16 objetos por hora al final. Una red, un ancla, un segundo nivel, un mapa, un diario, una esfera de vidrio. Lo que importa para los que vengan después, el cofre siente la intención. Los vigilantes no son enemigos. Tened cuidado con el campamento del norte. Minhu conoce las reglas. Lo que se desconoce, ¿quién creó los cofres? ¿Por qué los ciclos? ¿Qué hay más adelante en la orilla? Cerró el diario. Lo metió en el cofre. Cerró la tapa. Lo dejó junto al agua. Luego miró a So-Hun. ¿Crees que alguien lo encontrará? Encontrarán el cofre, dijo So-Hun. Como nosotros encontramos el diario. ¿Y el diario? El diario se le dará a quien lo necesite. Son Yeon asintió. Miró el agua por última vez. ¿Vamos? Vamos. El bosque estaba vivo, eso fue lo primero que So-Hun sintió físicamente. Después de 2 semanas de cielo gris y agua oscura, el verdor se sentía casi ensordecedor. El olor a tierra, hojas húmedas, resina. Pájaros lejos, pero audibles. Caminaban en grupo, no como una multitud, de forma organizada. Daeseon al frente, So-Hun en el medio, Minhu a su lado. Sang-yeon caminaba a un lado, ni en la retaguardia, ni en la cabeza. Separado, como un hombre que aún no había decidido en qué parte de la columna estaba su lugar. Taeo caminaba a su lado. Sin sonrisa.
Sin sonrisa, Taeo era simplemente un joven cansado. Sohun probablemente lo estaba viendo de verdad por primera vez ahora. El bosque era denso, espeso, pero no intransitable. No había camino, pero había espacio entre los árboles. El suelo era blando, ligeramente elástico, como si hubiera estado bajo el agua durante mucho tiempo y luego se hubiera secado. Minsu caminaba al lado de Sohun en silencio, como siempre, pero diferente. Había perdido la esfera junto con la criatura en el tanque de Sangyeon. Sin la esfera sus manos estaban vacías, y a veces miraba sus palmas como si buscara algo que ya no estaba allí. ¿Lo lamentas?, preguntó Sohun. Minsu pensó. No, dijo. Regresó a donde debía. Solo lamento no haber tenido tiempo de entender mejor. ¿Entender qué? El lenguaje. Pausa. Allí al final, cuando bajé la esfera al agua, entendí algo. Durante un segundo. Luego desapareció. ¿Qué entendiste? Minsu miró adelante. Que el agua no es un lugar donde viven. Es lo que son. Guardó silencio. Son el agua. Toda el agua. En todas partes. Sohun caminaba y pensaba en ello. Toda el agua. En todas partes. Eso significa que este mundo entero inundado, gris, con balsas y cofres, ese era su mundo. Vivo. Y dejaron entrar a las personas en él. ¿Por qué? El lugar apareció después de una hora de caminata. Un pequeño claro, redondo, como a propósito. En el centro había una piedra. Plana, ancha, incrustada en el suelo. Sohun la sintió inmediatamente, incluso antes de acercarse. Sacó la placa. La colocó sobre la piedra. Esperó. No pasó nada durante varios segundos. Luego, lentamente, como si alguien escribiera desde dentro sobre la superficie vacía, comenzaron a aparecer letras. No rayaduras, exactamente apareciendo, como aparece la escarcha en el vidrio. En silencio, sin drama. Sohun leía a medida que aparecían. Los demás estaban alrededor y guardaban silencio. Construisteis un lugar donde se puede vivir. Devolvisteis lo que se había perdido. Guiasteis a los que iban por el camino equivocado. Esto no es el final del ciclo. Es el primero. El próximo mundo está esperando. Ahora recordáis. Sohun leyó la inscripción 2 veces. Luego levantó los ojos hacia Minu. El anciano miraba la placa con la expresión que Sohun ya había aprendido a leer. No sorpresa. Reconocimiento. Ahora recordáis, repitió Sohun. ¿Es esto lo que se te escribe en cada ciclo? Sí, dijo Minu en voz baja. Cada vez. Con palabras diferentes, pero lo mismo. Entonces eso significa que tú. Sohun lo miró. Recuerdas más cada vez porque cada vez esto se te escribe a ti. Sí. Y esta vez se me escribe a mí. Minu asintió. Sohun estaba de pie en el claro, con la placa de metal en las manos, y sintió algo extraño, no miedo, no alegría. Algo tercero. Como si algo grande hubiera caído silenciosamente en su lugar, no con estrépito, no con explicaciones. Simplemente cayó en su lugar. En el próximo ciclo, dijo Sohun lentamente, recordaré. Todo lo que hubo aquí, dijo Minu. Sí. Y podré ayudar a los demás más rápido. Más rápido y mejor, dijo el anciano. Cada vez un poco mejor. Silencio en el claro. Los árboles estaban quietos. Los pájaros cantaban. Sangyeon estaba un poco apartado escuchando. Mirando la placa. Entonces esto no es un castigo, dijo en voz baja. Los ciclos. No, dijo Minu. ¿Entonces qué? El anciano lo miró. Entrenamiento, dijo simplemente. La oscuridad no llegó de noche. Simplemente en algún momento el claro se volvió más oscuro. No bruscamente, suavemente, como se desvanece el día. Sohun miró el cielo, no cambió, permaneció claro. Pero a su alrededor se oscurecía. Ahí está, dijo Minu con calma. Nadie entró en pánico,
ni una sola persona de las 35. So-Hun no notó. Extraña oscuridad, lo desconocido, y sin embargo sin pánico. Como si se hubieran cansado de tener miedo. O hubieran entendido lo suficiente. Señor So-Hun, dijo Son Yeon a su lado. Gracias. So-Hun lo miró. Son Yeon sonreía con calma, sin esfuerzo. ¿Por qué? Por la base. Por no abandonar a nadie. Hizo una pausa. Por las latas en el alambre. So-Hun casi se rió por primera vez en 18 días. Las latas fueron tu idea. La idea fue tuya. La oscuridad se espesaba. So-Hun logró ver las caras por última vez. El pescador con una sonrisa. Eun-Jeon, mirando al frente. Beon-Hun, con los brazos cruzados y la expresión de un hombre que había hecho lo que había que hacer. Daeseon, tranquilo, como siempre. Mi-Yeon, ya, parecía, planeando algo, con la expresión que tenía cuando miraba la esquina de la estructura del segundo nivel. Min-Soo mira sus palmas. Luego levanta los ojos. Asiente. Min-Woo cierra los ojos. Sonríe en silencio, como un hombre que por fin puede descansar. Sang-Yeon se mantiene erguido. Mira la placa en las manos de So-Hun. Algo cambia en su rostro, no radicalmente. Simplemente se va algo innecesario. Taeo es muy joven en la oscuridad. Sin sonrisa, pero eso es bueno. Una cara real es mejor que una correcta. Nam Eun-ye, la profesora que nadó 1,5 kilómetros con el cofre atado a sí misma, mira el bosque. Como si lo estuviera memorizando. Oscuridad. Completa, suave, sin presión. So-Hun estaba en ella y sentía extrañamente que esto no era el final. No era aterrador. Como estar en una habitación con los ojos cerrados y saber que la habitación no se ha ido a ninguna parte. Apretó la placa en su mano. Ya no podía ver las letras en ella, estaba oscuro. Pero recordaba cada palabra. El próximo mundo está esperando. Ahora recordáis. Recordaba. Fin del primer ciclo. En algún lugar en la oscuridad, un cofre. De madera, con esquinas de metal. Vacío por dentro. Tallado en el interior de la tapa, espera. 1 hora. Una flecha en la tapa apunta al oeste. Una flecha por primera vez. No estaba allí en los ciclos anteriores.